Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México. Soy Orly Morgenstern y estoy aquí con Halim Hernández. Hal, ¿cómo estás? Hola Orly, muy bien, feliz de estar otra vez aquí en la tercera temporada, en la cuarta temporada, le recordamos. Y pues, ¿qué se viene para hoy? ¿Cuál es la agenda, el itinerario, Orly? Cuéntame. Pues tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Mónica Unikel, es socióloga dedicada a difundir la historia de la comunidad judía en México. Actualmente conduce tours en las antes vecindades judías de la ciudad. Y bueno, esto era antes de la pandemia, ya nos dirá si aún lo sigue haciendo. Y también se ha encargado de la restauración de la sinagoga Justo Sierra en el centro histórico, entre muchas otras cosas más. Pero Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Al Pues contrario, empezamos a ti. con las primeras preguntas. Mónica, ¿nos puedes contar por qué llegó la comunidad judía a México? Bueno, hubo un movimiento migratorio muy grande a principios del siglo XX, que no nada más llegaron a México. De hecho, más de 2 millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos y la gran mayoría de los judíos que querían llegar, que llegaron a México, querían llegar a Estados Unidos. Pero en 1921, Estados Unidos empieza a poner restricciones a la migración y unos años después cierran sus puertas. Entonces, muchos de los que se quedan en México es porque querían llegar a Estados Unidos. Entonces, bueno, primero llegan los judíos del Imperio Otomano, de Grecia, de Turquía y los Balcanes, los sefaraditas que hablaban ladino. Hay un camión pasando, perdón. No te Y preocupes. los judíos de Siria, tanto Alepo como Damasco, que hablaban árabe. Esos son los primeros que llegan. Llegan en 1900, 1905, 1908, 10, les toca la revolución. Y ellos salen del Imperio Otomano porque era un imperio ultranacionalista que pues no permitía a las minorías étnicas vivir su identidad. Y por otro lado, y lo más peligroso, es que todos los muchachos tenían que ir al ejército, que era un servicio militar terrorífico. Por otro lado, en los años 20 del siglo XX, o sea, un poco después, empiezan a llegar los judíos ashkenazim, que son los que llegaron de Lituania, Rusia, Polonia, Ucrania, Alemania, Hungría, o sea, de Europa Oriental, que hablaban el yiddish, y ellos salen principalmente por el antisemitismo. Había ataques en contra de los judíos, y estamos hablando de antes de Hitler. También por la Revolución Rusa en esos países que después fue la Unión Soviética, y todo esto generó también muchísima pobreza. Entonces, esas son las razones principales por las que salen los judíos de sus países y llegan a México. Hal, estás en mute. Yo sé que quieres decir Ya, algo. perdón. Muchas gracias, Mónica. Es muy interesante lo que comentas. Le explicamos a la comunidad de Motivos para Amar a México que este episodio teníamos la intención de hacerlo porque en México pues, la mayoría de la religión que se practica pues, es católica, ¿no? Entonces, al ser algo diferente para nosotros, o al menos para mí cuando empecé a convivir con Orly y me explicaba cómo era este contraste cultural y diagonal de religión, pues aprendes muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo fue para los inmigrantes llegar a un país donde la ideología religiosa era totalmente diferente a la mayoría? ¿Fue un cambio difícil o cómo fue dándose esto? Bueno, todo el establecimiento, la llegada de los judíos a México fue muy difícil por las condiciones en las que llegaban. Primero, todos te dicen que con una mano adelante y otra atrás, o sea, con lo que traían puesto y un baúl con algunas pertenencias. Entonces, bueno, no tenían dinero, no tenían recursos culturales, no conocían lo que era México, no tenían ninguna información, no es como ahorita que puedes informarte tan a fondo de cualquier cosa que hagas, en ese entonces no sabía nada. Y yo creo que el problema más fuerte que enfrentaron fue el lenguaje. O sea, imagínense ustedes que mañana se tienen que ir a Polonia. No hablan polaco, no conocen a nadie, no llevan dinero, a lo mejor van con niños chiquitos que tienen que entrar a la escuela. O sea, eso fue tremendo. Pero bueno, también el hecho de no conocer a nadie fue haciendo que, como en cualquier migración, se fueran juntando unos con otros, ¿no? Entonces iban jalándose los primos a los primos, los amigos, los hermanos, y entonces entre
entre hermanos se iban entendiendo tanto a nivel lingüístico como también cultural, social, y se ayudaban unos a los otros a poder establecerse. Entonces eso fue muy importante. Y lo que dices a nivel de religioso, pues hubo quienes no decían que eran judíos porque se dieron cuenta o se enteraron que algunos judíos, y estamos hablando del siglo XX, cuando decían que eran judíos, la gente local se impactaba y decía, pero ¿cómo? Si los judíos tienen cuernos y cola. Y entonces hay uno Wow. que me contó que me dice, si quieres te enseño mi cola para que veas que no tengo cola, ¿no? O sea, había como esa transmisión mucho al interior de las iglesias y mucho en las iglesias de los poblados, ¿no? De que los judíos, bueno, todo este tema del deicidio, que quiere decir que los judíos matamos a Jesús, que pues provoca muchísimo odio y muchísimo antisemitismo, y esta imagen del judío como un diablo con los cuernos y demás. Eso en algunos casos. En otros no tuvieron ningún problema. Como dijo Orly en la presentación, los judíos se establecieron en su gran mayoría en vecindades que son viviendas colectivas, que eran interesantísimas porque hay un patio central donde alrededor o a lo largo, abajo y arriba, hay algunas poquitas viviendas, en otras muchas viviendas, depende del tamaño, y generalmente era una convivencia con gente de otras religiones, de otras nacionalidades. Había como una multiculturalidad que se vivía en esas vecindades, que todas tenían una virgencita o algún santo protector con el que convivían los judíos sin necesidad de convertirse de nada, ¿no? Entonces, pues también se habla en muchas entrevistas que yo he hecho de una muy armónica convivencia, o sea, de una tolerancia, de un respeto, de un intercambio de vivencias, de creencias, de costumbres, o sea, hubo de todo. No podemos hablar de una sola manera de experiencia, hubo experiencias muy buenas, de solidaridad, de lazos que se apoyaban entre vecinos, judíos o no judíos, de que si una vecina tenía un bebé, la otra vecina le ayudaba con los otros hijos mientras se iba a la clínica a tener el bebé, cosas de esas, ¿no? Y hubo experiencias muy amargas de, pues de ataques, de decirle a los judíos que se vayan de acá, o cuando ya en 1933 Hitler sube al poder, empieza a entrar a México mucha propaganda nazi. Entonces, esto no fue apoyado por el gobierno, pero sucedió. Entonces, hubo experiencias diversas, pero lo que sí les puedo decir como generalidad es que los judíos en México encontraron libertad con mayúsculas, o sea, porque es algo que les habían arrebatado en sus países de origen y en México encontraron libertad y los que siguen vivos al día de hoy lo siguen agradeciendo. Wow. Y nos puedes, en el sentido un poquito más, quizás hablando de cultura, hablando algo de cosas un poquito más específicas, nos podrías decir cuáles son las principales costumbres y tradiciones judías que en ese entonces tenían muy, ¿cómo decirlo?, muy marcadas, muy, eran muy manifestadas, por decirlo de alguna forma, por los inmigrantes y que continúan hasta nuestros días. Bueno, habría que separar entre los judíos que llegaron del Imperio Otomano, que bueno, por ejemplo, los que hablaban árabe, la cuestión culinaria o gastronómica siempre es un rasgo cultural fundamental y que a mí además me fascina. Yo creo que por ahí aprende uno mucho. Pues tanto ellos como los ashkenazim que llegan después de Europa se establecen cerca del mercado de la Merced y buscan ahí los ingredientes para cocinar las cosas que cocinaban en sus localidades, ¿no? Y entonces lo que hacen en México es recrear comidas que en México nadie conocía y que no es que se volvieron mexicanas, eran para ellos, pero buscaban con los marchantes de la Merced conseguir ciertos ingredientes que son comidas que en ciertos casos se han ido perdiendo por la modernidad, por la prisa, por el fast food y demás, pero en otros se siguen manteniendo. Por ejemplo, los judíos sirios todos los viernes siguen comiendo un platillo exquisito. Yo, por suerte, o a lo mejor no por suerte, a lo mejor eso tuvo mucho que ver para que me casara con uno, para poder seguir, para poder tener esa comida deliciosa que se llama arroz con jamot, que es un plato de arroz con chícharos y agrio, o sea, un caldo con limón y hierbabuena y ajo y verduras y quipes, ¿no? Es que los libaneses les dicen quepes. Es algo que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, pero hoy se le pone salsita picante y guacamole, obviamente, si no, no podemos conocerlo, ¿no?
Los judíos ashkenazim traían una cultura secular, a diferencia de los judíos árabes, muy fuerte. Había muchas ideologías que se vivían en diferentes organizaciones. Y estás hablando desde los más de izquierda, incluyendo comunistas, hasta los más de derecha ultrarreligiosos. Y entonces, bueno, pues eso también se vivió en México. Se trasladaron a México estas organizaciones, incluyendo el Bund. El Bund era un partido político socialista de los trabajadores. Y cuando los judíos llegan a México, se volvieron todos en capitalistas y para muchos fue un golpe muy duro, porque no se integraron a la masa proletariada. Lo que hicieron fue, pues, ser comerciantes como todos los demás, porque era lo que podían hacer sin hablar el español y sin problemas mayores, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue mantener la ideología del Bund a través de la cultura, no de la lucha de clases, sino más a raíz de la cultura. Entonces, por ejemplo, pues hacían teatro yiddish, presentaciones de libros, se escribieron muchos poemas en yiddish, se publicaron periódicos, etcétera. Entonces, pues lo que hicieron fue tratar de recrear sus antiguas costumbres. Por ejemplo, aquí en vecindades cercanas en el centro, recrearon sus antiguas maneras de rezar, de estudiar, hicieron escuelas que pues hoy siguen, pero que al inicio quisieron recrear esas escuelas de las que venían en Europa, organizaciones sionistas como la Shomer Hatzair, que era socialista, como el Maccabi Hatzair, que tenía mucho el espíritu deportivo, y como otras organizaciones sionistas y también religiosas que se recrean en tierra mexicana y claro que se transforman, porque pues las condiciones en México eran muy diferentes. Mónica, perdona que te interrumpa, pero creo que, bueno, si no me equivoco, el Bund es un partido, una ideología que data desde finales del siglo XIX, ¿no es así? Para darle a nuestros radioescuchas un poquito de contexto histórico, y más o menos el Bund se dio a la par del sionismo. Entonces son dos ideologías que marchan paralelamente y ambas fueron muy importantes para el resto de la historia. Pero sí, alrededor de finales de 1800, ¿no? Exacto, sí, y empieza en Europa y lo que creían los bundistas era que donde tú estés, esa tiene que ser tu patria y te tienes que identificar como judío a través del Yiddish, que es la lengua que hablaban. En cambio, los sionistas, su ideología era emigrar a la tierra de Israel. Y entonces, pues son antagónicos el bundismo y el sionismo. Pero bueno, eso ya son temas más densos, pero nada más para aclarar un poquito. Y son dos de los muchísimos más que hubo y que se vivieron acá, y que los judíos que hablaban árabe no tuvieron nada que ver con movimientos emancipatorios. A ellos no les tocaron las revoluciones. Entonces era una comunidad sumamente tradicional, muy patriarcal, muy diferente, pero bueno, hoy en día podemos decir que estamos totalmente, o no totalmente, pero muy mezclados entre comunidades, y que todas estas diferencias se están de alguna manera no borrando, pero sí se están limando de alguna manera, ¿no? Qué bueno escucharlo, Mónica. Y ahora que mencionabas lo de este platillo típico que pues ya le agregamos que si la salsa o que el guacamole, te quería preguntar, ¿cómo impactó en los inmigrantes el cambio cultural, social, político y económico? ¿En qué momento se fusionan con lo mexicano? ¿Dónde convergen o si son divergentes? Cuéntanos. Bueno, yo diría que se tardó mucho en haber pues una convergencia, una integración, porque cuando llegan los inmigrantes a principios de siglo, realmente veían México como algo muy diferente, muy extraño, muy complicado. El cielo tenía otro color, porque los que venían de Europa, por ejemplo, pues esos inviernos que vivían eran crudísimos. Los sabores, los olores, la música, tantas cosas que los hacían sentirse muy, muy extraños. Entonces, como les dije antes, se juntaban entre sí, hicieron organizaciones propias y estaban como muy cerrados hacia lo exterior, salvo por las relaciones comerciales en las que tenían que sobrevivir, ¿no? Vendían cosas para poder sobrevivir, y para eso usaban también el español, que lo fueron aprendiendo poco a poco, y los niños empezaron a ir a escuelas, muchos públicas, porque no tenían dinero para pagar.
y ya luego en las tardes algunos estudiaban algo de religión en alguna vecindad con un rabino, con un maestro. Entonces yo diría que esa primera generación, la de los que llegaron a México, no se integró para nada. A lo mejor estoy equivocada, pero había mucha cerrazón. Luego nacen los hijos de los inmigrantes que ya son mexicanos y ahí pues se da otro tipo de problemáticas de identidad. En esa segunda generación es cuando esto lo dice muy claramente Paloma Zulkin. Ella escribió un libro precioso que habla de la segunda generación, que es la de ella. Dice, como que ni éramos de allá, ni éramos de acá, ¿no? Nuestra raíz es la de Europa, pero no nos han dicho nada de eso porque los padres no quieren hablar, quieren mirar hacia adelante y además tienen muchos traumas que no quieren compartir con sus hijos. Y los hijos ya nacieron en México y están tratando de entender lo que es esto y ellos son los que le enseñan español a los papás porque los papás no lo conocen. Y en eso, cuando ya le están entendiendo, surge el Estado de Israel y les remueve todo, ¿no? Porque bueno, eres mexicano, pero ahora ya hay una patria lejísimos por allá, a donde te puedes ir, pero bueno, ellos se quedan acá, pero se identifican emocionalmente con eso. Entonces hay como todo un removedero y eso sería la segunda generación, que pues todavía se habla yiddish en sus casas o árabe, o el ladino de los judíos sefaraditas, pero ya los hijos ya no quieren hablarlo, ya les da vergüenza, quieren ver hacia adelante. Y luego nace la tercera generación, que es la mía. Y entonces, pues a mí ya me toca otra cosa. En mi generación, pues sí fuimos, o sea, fuimos muchos, como todavía hoy, muchos a las escuelas de la red judía, que son más de 15, que hay diferentes escuelas que son o sea, que están integradas al programa de la SEP, pero que también cumplimos con todo las tradiciones del pueblo judío. Y pues ya todos vamos a las universidades y ahí pues hay otro tipo de integración. Y hoy te puedo decir que si bien antes los judíos que estaban en puestos importantes del gobierno, por ejemplo, o de otras instancias que pues siempre han estado en muchos lados, generalmente en la generación pasada eran judíos que no estaban mucho en la comunidad, que como que renunciaban un poquito a su identidad judía para integrarse a esos puestos, pero hoy esto es muy diferente. Vemos judíos que pertenecen a la comunidad en todos los ámbitos nacionales que te puedas imaginar, en las artes, en las letras, en la televisión y comunicaciones, en el radio, en el cine, en la política, en la economía, en los bancos, en donde sea. Entonces, sí creo que vamos pues hacia una integración. Sin embargo, creo que de afuera para adentro todavía mucha gente, incluyendo gente supuestamente culta y preparada, nos ven como si no fuéramos mexicanos, como que, pues, ¿de dónde aprendiste el español también? ¿O cómo es posible que tú, o sea, qué eres? ¿Eres judía o eres mexicano? O sea, todavía hay como una ignorancia muy fuerte en esto, ¿no? Que, pues bueno, yo ya soy segunda generación nacida en México. Mis papás nacieron en México y mis abuelos se naturalizaron mexicanos en los años 30. Tengo hijos y nietos ya nacidos en México. Entonces soy mexicana, tan mexicana como cualquier otro mexicano, pero muchos mexicanos no lo entienden. Entonces, pues ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? De difusión, de educación, y yo creo que va de un lado para el otro. Claro, y pues de compartir un poco, ¿no? De qué se trata la cultura judía y pues exactamente lo que estamos haciendo aquí. Y pues bueno, Mónica, en estos tiempos próximos a fiestas judías como es el Año Nuevo Judío o bueno, en hebreo Rosh Hashanah, ¿qué nos puedes decir acerca del legado de los inmigrantes judíos? Bueno, antes de eso te quiero completar algo de lo que dijiste, que lo importante es compartir. Hace 11 años y medio abrimos este proyecto que es la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que es la primera sinagoga ashkenazí que cuando los judíos se mudaron del centro histórico a otras colonias, poco a poco este lugar se fue quedando solo y abandonado, porque ya no venían y además porque las calles estaban llenas de ambulantes y de cosas inclusive peligrosas, entonces ya nadie venía. Y hace ya 12, 13 años se inició un proceso de restauración y el proyecto, pues digamos mi proyecto personal desde que empezamos con eso,
fue como regresarle vida a este edificio, pero una vida de otro tipo, porque los judíos ya no vienen aquí a rezar, ya no vienen aquí a hacer sus actividades, ya no viven en el centro. Entonces lo que hemos hecho es un programa muy amplio de conciertos, presentaciones de libros, conferencias, clases, baile, danza, música, teatro, todo de cultura judía, pero abierto a todo público. Y el 90% de la gente que viene a nuestros eventos o que venía a nuestros eventos hasta antes de la pandemia no son judíos. Es gente que se quiere acercar, que quiere aprender, que quiere conocer. Entonces, para mí eso es muy importante porque es la única manera, no la única manera, porque eso es muy ambicioso, pero es una manera de crear un mayor conocimiento y que entonces haya un mejor entendimiento. Ahora, de lo que dices es que ahora que estamos cerca de las festividades de Rosh Hashanah, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál ha sido la aportación? Pues, ¿qué nos puedes decir acerca del legado de los inmigrantes judíos? Uy, pues es una pregunta difícil, no sé muy bien qué contestar. Yo lo que creo es que los inmigrantes judíos se han adaptado a este país y le han aportado mucho. Sabemos que por siglos los judíos tuvieron prohibido integrarse a muchas profesiones. O sea, no podían tener propiedades, no podían andar a caballo, no podían tener ciertas cosas, no podían entrar en muchos casos a las universidades o existían estos que se llaman numerus clausus, que son cuotas, ¿no? Un máximo de tantos judíos. No podemos ahorita hablar de toda la parte histórica, de dónde, cuándo, y no importa. Lo importante es que el pueblo judío, debido a eso y debido a los exilios, a las expulsiones y a la historia en general ya de tantos siglos, lo que siempre se llevaron consigo estaba aquí adentro. O sea, yo creo que por eso hay tantos premios Nobel judíos, porque el conocimiento, ese nadie te lo quita, ese te lo llevas. Entonces, Ana, y en México, si te abres un directorio, por ejemplo, de médicos nacionales, pues yo creo que hay una cantidad bestial de médicos extraordinarios judíos, tanto en el sector privado como en el público. Otro legado viene en las universidades como profesores. Los músicos judíos que son históricamente pues de primer nivel, tanto a nivel conducción como ejecución, composición, eso más a nivel mundial. En el caso de México, pues hay un legado, yo diría, en ese sentido, ¿no? De que, porque mucha gente lo que piensa es que todos los judíos son multimillonarios, que todos los judíos son empresarios, que todos manejan una cantidad tremenda de trabajadores y que no los tratan bien y realmente el judío es un pueblo como todos los demás, que tiene gente buena y mala, que tiene gente rica y pobre, que tiene gente inteligente y bruta, que tiene de todo. Pero yo creo que más a nivel conocimiento, a nivel pues esto, en las ciencias tanto sociales como en las ciencias exactas, o sea, en la educación tenemos judíos desde siempre. Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa más que nada. Y obviamente también en la industria, ¿no? Los judíos empezaron a hacer ropa en los cuartos de las vecindades aquí alrededor. Y esto se convirtió en industrias y se fueron superando y fueron haciendo cosas importantes que muchos han ido quebrando a raíz de la apertura a China, por ejemplo, y otras cosas. Hemos tenido que cambiar de giro muchas veces, pero pues el judío yo creo que sí tiene en su DNA algo muy importante en cuestión de tomar riesgos y de ir para adelante, ir para adelante. Obviamente no son todos, pero sí hay una cuestión como sí de ambición, de superación, pues de emprendedurismo, que ahorita está tan de moda. Yo creo que esto es algo muy judío. No sé, es mi opinión, pero se puede discutir. Wow, pues Mónica, de verdad creo que al menos en mi caso particular he aprendido muchísimo y espero que también para la comunidad de Motivos para Amar a México que nos está escuchando y o viendo haya sido lo mismo. Como ya dijo Mónica, sigamos dando esa calidez a todos los que llegan a nuestro país y cualquiera puede ser mexicano aunque no haya nacido aquí, como siempre se los decimos, sigamos viviendo esa libertad de la que también nos mencionaba nuestra invitada. Y pues Orly, ¿algo más que agregar antes de irnos?
Pues nada más, si tienen cualquier duda, por favor escríbanos o pueden acceder a las redes sociales de la Sinagoga Justo Sierra, hay mucha información, también pueden buscarlo en internet y van a encontrar muchas cosas. Ahora sí, Mónica. No, no sé si puedo yo agregar algo Sí, Claro, claro. a claro, la por sinagoga, favor. porque al principio dijiste que no sabías qué pasa ahorita con la pandemia. Bueno, la Sí, por sinagoga está favor. abierta, está en la calle de Justo Sierra 71, a una cuadra y media del Colegio de San Ildefonso y muy cerca del metro Zócalo. Pueden venir todos los días menos los sábados de 11 a 5. La entrada es gratuita y de veras es una sorpresa que ustedes no se la esperan cuando van caminando por afuera. Es un lugar espectacular. Por otro lado, tenemos actividades en línea, ¿no? Estoy haciendo entrevistas a gente muy grande de 80, 90, 95 años para hablar sobre migración. Y en cuanto a lo que dices de, ¿cómo se llama el programa de Amar a México? Motivos para amar a Motivos México. para amar a México. Bueno, también hacemos visitas guiadas al barrio de los inmigrantes judíos, pero que nos muestra mucho de lo que es la Ciudad de México en esta zona tan fascinante que es una zona muy local, es una zona no turística y de hecho este domingo voy a dar una de estas visitas guiadas en las que aprendemos de muchísimas cosas porque los inmigrantes judíos se establecieron en una zona realmente fascinante. Visitamos 2 sinagogas, no una, visitamos vecindades. Este domingo vamos a visitar por lo menos la plaza donde empezó la Inquisición, también para hablar introductoriamente de cuándo llegan los primeros judíos a la Nueva España, ya hace 500 años. Entonces, bueno, si hay gente interesada, me gustaría que tengan la posibilidad de localizarnos. No sé cómo se puedan enterar por lo menos nuestro Facebook es un muy buen canal Claro. ahí nos pueden preguntar lo que sea, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra, o el Gmail que es sinagogajustosierra@gmail.com para que nos busquen y ahí los podamos integrar y les mandemos información de todas nuestras actividades. Ay, súper bien. Excelente. Pues ya tiene tarea nuestra comunidad. Mónica, muchas gracias por haber venido y aceptar la invitación. Fue un honor tenerte. Orly también, como siempre, te agradezco por acompañarnos. Y recuerden seguir a Motivos para Amar a México, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube y todas las redes sociales habidas y por haber. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye bye.